Gloria al Señor. Dios bendiga a su iglesia esta hermosa tarde. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor? Es un privilegio grande estar en la casa de Dios para adorar a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de nuestro pastor, ya que Él es el líder de esta congregación. El Señor lo ha puesto acá como líder, ¿verdad? Para llevarnos y guiarnos, enseñarnos. Gloria a Dios. Y Él, como nosotros, tiene luchas también. Pero dice la Biblia que aquel hombre, Elías, era como nosotros también, sujeto a pasiones, sujeto a lo mismo que usted y yo. Pero era un hombre diferente porque se guardaba para Dios. Gloria al Señor. Sea bienvenido cada uno en el nombre del Señor esta tarde. Gloria al Señor. Es un privilegio para mí subir a este lugar y predicar la palabra del Señor. Aunque no es fácil, hermano, hablar la palabra de Dios, porque aquí no subimos a dar palabras bonitas, ni tampoco a decir cualquier cosa, sino a transmitir un mensaje de parte de Dios a su pueblo, gloria al Señor. Y a veces nos cuesta. Quisiéramos conectar de la mejor manera, y eso es lo que le pedimos a Dios. A veces cuando preparamos el sermón, cuando oramos, le decimos que podamos transmitir algo a la congregación, que la congregación pueda agarrar algo para su propio beneficio, gloria a Dios, porque la idea, hermano, no es solamente hablar bonito, sino que la palabra tenga impacto en la vida, impacto en el corazón del oyente, gloria a Dios. Y por eso subimos acá con temor y temblor, gloria al Señor, sabiendo que no vamos a hablar de nuestra propia cuenta, sino que el Espíritu Santo tiene que ser el que nos guíe a hablar su palabra, gloria a Dios. Ser mensajero de la palabra del Señor nunca ha sido fácil, hermano. Déjeme decirle que los mensajeros de Dios todo el tiempo fueron perseguidos y gente poco popular, gente que no caía bien, gente que era perseguida por decir el contrario de lo que decía el mundo, por señalar aquello que era pecado. Y como el pastor dice muchas veces en sus predicaciones, el propósito de todo el que predica no es señalar la vida personal de cada uno, sino es hablar la palabra de Dios, porque el único lugar donde se puede predicar y hablar la palabra es de este lugar, gloria a Dios. De aquí el Señor corrige, de aquí el Señor habla a su pueblo. Y no somos elocuentes, ni mucho menos, hermano. Sabemos que somos personas que quizás no tenemos una preparación. Pero el Señor dice que llamó a un hombre y aquel hombre se llamaba Moisés. Y le dice, mira que yo soy torpe de lengua, nunca he sido fácil de palabra. Y él dijo, por lo tanto, yo te ruego que envíes a otro. Y él dijo, no, tú irás. Y no era una excusa, simplemente el hombre estaba viendo su condición humana, estaba viendo su debilidad, estaba viendo su flaqueza, pero Dios miraba en él un potencial, gloria al Señor. Y en otra ocasión habló por medio de una burra. Imagínense, si usó una burra, pues cómo no nos va a usar a nosotros, amén. Y yo cuando leo eso, allí tomo fuerza yo, hermano. Yo digo, si el Señor usó a un burrito, a un animalito no para hablar a cualquiera, a un profeta necio, que se había empecinado en maldecir a un pueblo el cual era bendito y no había forma que escuchara, bueno, pues entonces por medio del burrito, por la burrita, Dios le habló. Así es que en esta tarde, hermano, espero que recibamos la palabra del Señor, gloria a Dios. Vaya conmigo a la Biblia, póngase de pie, gloria al Señor. Y vamos a ir al libro de Malaquías. En el capítulo 4 y versículos 4 y 5 vamos a leer para la gloria de Dios. Malaquías capítulo 4, versículos 4 y 5. Cuando usted lo tenga me dice amén, gloria al Señor. Y se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel.
he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oramos. Padre, gracias te damos por esta bendita palabra. Te pido, Dios mío, la gloria, que hables, Dios mío, por medio de ella a tu pueblo. Mira, Dios mío, mi condición, que no soy nada sin ti, Padre Santo de la gloria. Usa mis labios, Dios mío, y mi voz para transmitir, Dios mío, a tu pueblo un mensaje, Dios de la gloria. Que esta palabra, Dios del cielo, no caiga en corazones, Dios mío, duros. Que no caiga en saco roto, Dios mío. Que esta palabra sea guardada y atesorada, Dios mío, para poner en práctica, Padre del cielo. Reprendemos todo espíritu de pereza, todo espíritu de distracción, Dios mío, la gloria. Y todo aquello, Dios mío, que estorba, Dios mío, este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, este momento para escuchar tu voz. Háblanos, Dios mío, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros en este lugar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Otra vez que lea la Biblia voy a decir que la voy a leer en el nombre mío. Tal vez decimos amén algunos. Y que voy a decir que se paren en reverencia mía. Tal vez algunos se paran. Gloria al Señor. A veces uno se llena de celo, hermano, cuando uno dice párese por reverencia al Señor y la gente parece que no escuchó. Muchos jóvenes irrespetuosos, hermanos, hoy en día, mire, yo estoy tan feliz que en El Salvador al menos a saludar le van a comenzar a enseñar a la gente desde ya. Porque aquí habemos muchos que ni siquiera sabemos ni saludar siquiera. Y venimos a la iglesia y con la misma arrogancia que por el camino vamos, venimos a la iglesia, hermanos, y no nos acordamos que este lugar es un lugar santo en el cual hablamos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mire, hermano, esta tarde vamos a hablar bajo el tema: después de la corrección viene el silencio. Gloria al Señor. Después de la corrección viene el silencio. Será nuestro tema para esta tarde. Gloria a Dios. Desde que Dios sacó al pueblo de Israel, lo primero que se proveyó fue un profeta, el cual Dios usó para hablarle a su pueblo. Israel no venía solo por el desierto. Traía un hombre líder, el cual se llamaba Moisés. Este hombre, Dios hablaba con él cara a cara. Y le daba ordenanzas, y le daba mandamientos, y le daba leyes para el pueblo. Aquella ley, aquellos mandamientos, aquellas ordenanzas llegaron a ser como la constitución de la nación. Años más tarde, gloria al Señor. Bajo esa ley, el pueblo de Jehová se iba a regir. Bajo esa ley iba a aplicar la justicia, iba a aplicar el castigo e iba a hacer misericordia de acuerdo a cómo fuera aquello, gloria a Dios. Y vino el pueblo y el Señor en 40 años le dio todo lo que iba a ocupar para el resto de su existencia. Pero Moisés murió y se levantó Josué. Dios lo llamó. Y aquel otro hombre temeroso de Dios y le dijo a Jehová: como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero todos sabemos que también Josué murió y dice que toda la generación aquella murió. Y los que se levantaron ya no tenían temor de Jehová. Se había perdido el temor, se había perdido el respeto, se había olvidado la ley. No se conocía la ley de Jehová. Pero Dios seguía hablando. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Corregir, castigar. Y él comenzó, dice que hicieron lo malo y los entregó a robadores, dice en el libro de Jueces. Y esto lo saqueaban. Y clamaron a Jehová y Jehová dijo: bueno, ahora sí, este pueblo se va a enderezar. ¿Sabe qué? Poco tiempo más tarde el pueblo ha vuelto a caer en el mismo pecado. ¿En cuál pecado? En el pecado de la idolatría. Dice Jueces 2:12: y dejaron a Jehová que los había sacado de Egipto y sirvieron a los dioses de los pueblos. A los dioses, a las naciones, de los pueblos de las naciones a las cuales ellos habían entrado en aquel lugar.
Y Jehová se volvió a encender en ira y lo volvió a entregar en manos. Pero de la misma manera dice que levantaba jueces y los jueces estaban con el pueblo. Y el pueblo se volvía a Jehová. Pero tanto moría el juez, otra vez el pueblo volvía a caer en pecado. Gloria a Dios. Y de esa manera, hermano, estuvo el pueblo, cae y levanta, cae y levanta. Hasta que pasa el tiempo de los jueces. Y llega el tiempo, el último juez, Samuel. Pero el pueblo dijo, mira Samuel, tú ya envejeciste y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, nosotros no queremos que ellos sigan juzgando a Israel. Constitúyenos un rey que vaya delante de nosotros como las demás naciones. Dice la palabra que Samuel se puso muy triste y no le gustó nada aquello. Pero Jehová le dijo, mira, escucha al pueblo. Haz lo que te piden, ponles un rey. Porque no te han desechado a ti, sino a mí, le dijo Jehová. Porque Dios había estado tratando con el pueblo, hermano, por medio de jueces. Y los libertaba y los guiaba, pero ellos ya no querían que fuera Jehová el que los guiara como su rey, sino que querían tener un rey con persona, una persona que se hiciera llamar el rey de Israel. Y ahí empieza otra época, hermano, gloria al Señor, pero Dios no dejó solo a su pueblo. Y sigue corrigiéndolos. Y dejó al rey y dejó los profetas. Y el rey y el profeta caminaban de la mano. Y cuando el rey se desviaba, el profeta decía, así dice Jehová. Y cuando el rey tenía problemas, consultaba por medio del profeta a Jehová. Decía, que venga el profeta y que profetice si tengo que ir a pelear o no. Y Jehová hablaba por medio del profeta. Y el pueblo seguía dirigido por medio del profeta y el rey. Pero seguía el pueblo, hermano, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová poco a poco se iba cansando. Usted dirá, Dios no se cansa. Yo le puedo demostrar de acuerdo a la Biblia que Dios se cansa, Dios se enoja y Dios, hermano, se molesta, se aira. La Biblia dice que Jehová está airado con el impío todo el tiempo. Si Dios nos enojara, hermano, no estuviera el libro de Lamentaciones, por ejemplo. Cuando Jehová se enojó y dijo, basta, no más, los entregó a Babilonia y aquel pueblo se fue cautivo. Porque no escucharon la voz de Jehová por medio del profeta, gloria al Señor. Y de esa manera, hermano, la historia continúa hasta que al final se levanta un último profeta, Malaquías, cuyo nombre significa mensajero o el mensajero de Dios. Este hombre va a ser el último profeta que habló diciendo, así dice el Señor. El que dijo, Jehová dice que te componga de esto. Y cuando leemos el libro de Malaquías, nos damos cuenta de la condición de aquella gente religiosa, porque la religión no la abandonaron. Seguían en la liturgia, seguían haciendo sacrificios, seguían presentándose ante los sacerdotes, seguían haciendo las ofrendas que hacían. Pero todos sabemos de qué manera lo hacían. Era una manera, hermano, que menospreciaban a Dios. No traían lo mejor como el Señor lo mandaba. No traían lo que a Dios le agradaba, traían lo que ya ellos no ocupaban. Y Dios tuvo que hablar seriamente con aquel pueblo, que era un pueblo, hermano, que tenía mucha historia. En este tiempo el pueblo había vuelto ya del cautiverio de Babilonia. Se cree que Malaquías profetizó entre el 460 y 440, más o menos. No hay un dato exacto de qué tiempo fue, pero en ese tiempo ya Israel ya no tenía rey. Por eso el Señor le dice, preséntale pues lo que me traes a mí, a tu príncipe, a ver si te lo acepta de tu mano. Porque Israel ya no estaba dirigido como una nación por su rey, ya habían otras naciones que estaban gobernando sobre ellos, y esos eran
los persas, gloria al Señor. Y entonces miramos que aquel mensajero de Jehová, antes de Jehová traer el silencio, viene la amonestación. Yo quiero que sepas, hermano, que algún día tú no vas a sentir que Dios te habla más. Y cuando el silencio llegue, tú te has dado cuenta que Dios simplemente te ha dejado a tus anchas. Eso le pasó a Israel. El Señor comenzó a hablar y lo primero que le dice en Malaquías 1, en el versículo 2 es: yo os he amado. Y le comienza a decir quién era Jacob, de dónde salen ellos. Y todos sabemos que Jacob no era el primogénito, no era el heredero de la promesa, pero fue Dios en su soberanía el que permitió que fuera Israel el de la bendición. ¿En qué? Dicen ellos. ¿En qué os has amado? Imagínense. Y él tiene que decirles: ¿no era Esaú el mayor? Y a Esaú dice él: y a ustedes los amé, y a Esaú lo aborrecí. Dice: y convertí sus casas, dice, sus montañas, las abandoné para los chacales del desierto. Y yo, dice, voy a derribar todo lo que ellos construyan. Y si ellos dijeren: lo arruinado lo construiremos, lo vuelvo a derribar. ¿Por qué? Dice él: porque yo, dice, los amé a ustedes. Y comienza el pueblo, hermano, en esa condición. ¿En qué nos amaste? A veces uno le dice: hermano, Dios nos ama. Y más de alguno preguntará lo mismo: ¿y en qué nos ama Dios? Hermano, no somos más que nadie. No estamos aquí por mejor, estamos aquí porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, gloria a Dios. Y este pueblo era lo mismo, no era mejor que ninguno. Era porque a Dios le había placido en su preeminencia, en su bondad y en su gracia, darle a ellos la bendición. Y dijo él: yo los he amado. Pero mire que decían: ¿en qué nos has amado? Y dice que sigue hablando con el pueblo y le dice: dice, me han hecho cansar, dijo el Señor. Y le preguntan: ¿en qué? ¿En qué te hemos cansado? Y esa era la respuesta de un pueblo rebelde. Cada vez que se le señalaba algo decía: ¿en qué? Como cuando usted tiene un hijo que no quiere obedecer y usted dice: eso que estás haciendo no está bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y en qué fallo, pues? ¿Y qué quiere que haga yo, pues? ¿Y cómo hago para que usted esté a gusto conmigo? Pero él sabe bien que está haciendo las cosas mal. Simplemente desde su arrogancia y su rebeldía, él sigue contestando sabiendo que está mal y que la persona, el padre o la madre que lo está corrigiendo, lo hace por su bien. Él no quiere escuchar. Y él pregunta: ¿en qué? ¿En qué hago mal yo? ¿Por qué? Lo mismo, de la misma manera, estaba este pueblo. Dice: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor tenía que decirle: miren, en esto, ¿en qué hemos hecho mal? Bueno, se les hace a ustedes bueno eso de que cuando hay sacrificio traen al animal cojo, el ciego, el que ya está lleno ahí de moscas, que ya se va a morir. El pan inmundo traen para la casa de Dios. ¿Se les hace a ustedes bueno eso? Dijo el Señor. No es malo eso. ¿En qué te hemos menospreciado? En eso. En que ustedes creen que la mesa del Señor es inmunda. Y cuando traen lo robado, y cuando traen lo manco, lo malo, lo que no sirve, ¿hacen bien o hacen mal? El pueblo sabía que no hacía bien, hermano. Pero, y este llamado no era para gente ignorante. El capítulo 2 dice: ahora, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Desde el líder
hasta el último estaba arruinado. Desde el que dirigía la liturgia hasta el que ofrecía, era una sola corrupción, hermano, gloria al Señor. Pero el Señor estaba a punto de dejarlos, a punto de abandonarlos a su propia aventura, a punto de comenzar una época diferente, porque aquel pueblo estaba acostumbrado que Jehová hablaba una vez, otra vez, otra vez y otra vez, y aunque no escucharan, le volvía a hablar. Pero esta vez no iba a haber otra. ¿Por qué? Porque Dios se había cansado del pueblo. Gloria a Dios. Y decían, ¿en qué nos amaste? Y Jehová tenía que decir, en esto lo hiciste mal. En el capítulo 3, versículo 13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y preguntaron, ¿y en qué hemos hablado contra ti, pues? Y el Señor dice, en que ustedes dicen, bienaventurados son los que hacen mal. Los malvados son bienaventurados. Dice, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios, dice, y escaparon. Y dicen ustedes que servir a Dios es por gusto, que de nada sirve, que los que hacen mal están mejor que nosotros. Así pensaba el pueblo, que la gente de afuera estaba mejor que ellos, que los que no temían a Dios les iba mejor. Líbrenos Dios, hermano, que algún día pensemos así nosotros. Porque a veces puede llegar ese pensamiento a la iglesia. Pero este pueblo estaba empecinado, decidido, determinado a no escuchar la palabra de Dios. Y Malaquías, el mensajero, no solamente les decía por qué que Dios estaba enojado, sino que también les decía por qué. Él decía, por esto, esto y esto. Gloria a Dios. Había, hermano, un relajo en el tiempo de Malaquías, en el templo. Mire, quiero que les voy a leer un poquito. El versículo 13 del capítulo 2 dice, Jehová, el 11, prevaricó Judá e Israel, y Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá, dice, profanó el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Jehová se cortará la tienda de Jacob al hombre que hiciere esto, vea, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez dice, cubriréis el altar de lágrimas y de llanto, de clamor, dijo Jehová. Y yo, dice, ya no oiré. Ahí está. Dijo, yo no voy a recibir de vuestra mano eso. ¿Y sabe qué dijeron? ¿Y por qué? Eso dice el siguiente versículo. ¿Y por qué? Más dijiste, ¿y por qué? Y allí Dios les tiene que señalar el pecado de la inmoralidad. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que dice que Dios había testiguado en contra de ellos, porque habían sido desleales con la compañera, dice, y con la mujer de tu pacto. Y les dice, Dios, dice, Jehová detesta, aborrece el repudio. Dice, cambien eso y no sean desleales ya. Porque había, hermano, entre todos los pecados estaba también el pecado de la inmoralidad. Ya en Israel no había respeto, gloria al Señor. Pero Dios le dice al pueblo, cambia eso. Cambia eso. Porque después que venga el clamor, el lamento, casi le está diciendo, es la última vez que les hablo. Es el último mensaje que les doy. Es el último profeta que envío. Porque después van a venir a clamar con lágrimas y con llanto de dolor. Y yo no voy a decir,
ya no va a estar ahí el Señor. Y entonces, hermanos, llegamos al versículo que hemos leído hoy. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Acordaos pues de la ley que mi siervo les dio en Horeb. Dice, ordenanzas y leyes para todo Israel. Aunque yo no hable más, ahí está la palabra ya, dijo el Señor. Yo no voy a levantar ya profeta, ya no va a venir alguien a decir, así dice Jehová. Pero la palabra allí va a estar escrita ya. Vivan de acuerdo a ella. Porque yo no voy a tratar más con ustedes, con profetas. Acordados de la ley que mi siervo Moisés les dio en Horeb. Y ahí dijo, he aquí yo les envío al profeta Elías. Está hablando, hermano, de años después. Aquella generación que escuchó la voz de Malaquías murió, deseando volver a escuchar la palabra de Jehová. Aquel llamado, así dice Jehová, se apagó en Israel. Cuando usted no escuche más, así dice Jehová, algo malo está pasando. O Jehová se ha olvidado de usted, o usted ya no está vivo. Porque este pueblo no escuchó más aquellas palabras. Entró el profeta y dio la palabra y salió. Y aquel sonido de sus sandalias todavía se seguían escuchando 10 años después, esperando que el profeta volviera a decir, así dijo Jehová, y no vino más Jehová a hablar. Pasaron 20 años, murió aquella generación y aquellos ancianos que dirigían a Israel no volvieron a ver al profeta. Pero la nueva generación dijo, aquí está la palabra de Jehová, de pronto viene otro. Y tampoco pasó aquella generación. 100 años, Jehová no ha vuelto a visitar a Israel. El pueblo seguía buscando de Dios los fieles, porque siempre ha habido un remanente, hermano, con temor de Jehová en Israel. Y todavía lo hay. Todavía hay gente en medio de todos que se guarda para Dios. Cuando Elías creyó que no había más que él solo, le dijo al Señor, todavía hay 7,000. Aunque no es mucho, porque en una nación 7,000 es poquito, pero comparado a que Elías le dijo al Señor, solo yo quedo, Señor. Y aquí nadie quiere nada contigo. Y él le dijo, no, Elías, hay 7,000 todavía que son íntegros, que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Aquel remanente seguía buscando, seguía confiando en la promesa de Dios, esperando la visitación del Señor por medio del profeta, que volviera el profeta a hablar. Y el profeta no aparecía. El silencio de Dios había llegado. El silencio de Dios se hizo sentir. Y pasaron los años, las décadas, los siglos. Y no se escuchaba. Las madres de aquellos hombres clamaban por misericordia de Jehová. Israel era avasallado en cada batalla. Era sometido por los enemigos, cada uno que venía y los sometía, y eran conquistados por unos y los conquistaban por otros. Entró Alejandro, conquistó. Murió Alejandro, se dividió el reino y vinieron otros y conquistaron también. Y de esa manera Israel comenzó a paganizarse. Entró la lengua griega como la lengua del imperio. E Israel comenzó ya ni siquiera a hablar en hebreo, ya se hablaba en griego. Pero había un remanente que se seguía guardando y seguía clamando y seguía buscando de Dios, pero no miraban respuesta. Vendrá un momento, hermano, en el cual la iglesia quizá estará en esa condición. Cuando Cristo venga, habrá muchos que querrán buscar a Dios. Será demasiado tarde, gloria al Señor. El mensaje es hoy, el llamado es hoy a que vengamos y nos cambiemos de vida y nos arrepintamos, gloria al Señor, de aquello que el Señor quiere que nos arrepintamos. Cualquier cosa que sea que hay que dejar es hoy.
porque pronto será demasiado tarde. Para Israel fue tarde. Esta gente pasaron los siglos y aquellas matanzas, cuando usted lee la historia, me he dado la tarea yo de saber qué pasó en el silencio, en esa época que muchos le llaman el oscurantismo. Israel fue conquistado, masacrado. Da lástima cuando uno lee. En un día de reposo la gente dijo, no vamos a meter las manos porque estamos en día de reposo. Y aquella gente impía de los griegos llegaron y mataron a más de 1000 personas en una cueva, los cuales dijeron, Jehová nos reciba. Se levantó un hombre que se llamaba Judas Macabeo, el cual dijo, no nos podemos dejar matar así. De esa manera van a acabar con el pueblo de Dios. De esa manera, si nosotros levantamos las manos ante los enemigos van a borrar de la faz de la tierra la memoria de este pueblo. Tenemos que pelear, tenemos que rebelarnos. Y vino e hizo un ejército y se rebeló en contra. Y este hombre pudo, de una manera, libertar un poco a Israel mientras él estuvo. Después siguió su dinastía. Pero Israel seguía, hermano, paganizado. Y aquellos hombres que se llamaban los asmoneos decidieron mejor separarse. Dijeron, el templo está contaminado, porque de todas maneras, aunque nosotros estemos ahí, el templo está contaminado. Vámonos a las montañas y allá busquemos a Jehová. Y seguían clamando a Dios, y Dios seguía aparentemente sin escucharles. Y preguntaban, ¿a dónde están las promesas? ¿A dónde está el Dios que leemos en la palabra? ¿A dónde está el Dios que nos libertó? Pero Dios había dejado de tratar con ese pueblo. ¿Sabe por qué? Porque una nueva era iba a empezar. Dios había decidido tratar con usted y con mí, con el pueblo gentil, con aquellos que no se llamaban pueblo. Pero Pablo dice que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Gloria al Señor. Y allí es donde nosotros alcanzamos la promesa, gloria a Dios. Porque por medio de Cristo, que era judío, usted fue, dice Pablo, injertado al buen olivo, gloria al Señor. Pero de esa manera, hermano, el pueblo seguía. Ahí pasaron más de 4 siglos en ese tiempo de silencio. Una historia triste. E Israel comenzó a buscar a Dios de diferentes formas. Unos dijeron, nos vamos a hacer al lado de los que nos oprimen. Comenzaron a aparecer sectas religiosas, los fariseos, los saduceos. Trabajaban con los romanos, porque en el año 60 vino Pompeyo de Roma y los libertó del otro imperio, pero los sometió al imperio de Roma. Y dijeron, no, pero con esto estamos mejor. Vino Herodes y dijo, vamos a reconstruir el templo. Hizo el templo y duró 46 años en construirlo. Ahora reconstruirlo, lo hizo bonito, lo remodeló todo. Y muchos estaban contentos con eso. Pero muchos decían, no, esos son paganos. Y aparecieron todas las diferentes sectas en Israel, esperando que Dios volviera a revelarse y volviera a visitarlos. Pero Dios iba a venir de una manera que ni cuenta se iban a dar. Cuando Él visitó a Israel, después de más de 4 siglos, Israel volvió a rechazarlo. El libertador, aquel hombre por el cual ellos esperaban, llegó y no se dieron cuenta. Cuando comenzaron a ver, comenzaron las multitudes a seguirlo. Cuando el Señor dijo, mi reino no es de este siglo, no es de este mundo,
dijeron, pues no, no es este. Y aún muchos de los que andaban con él, Señor, restaurarás el reino de Israel. En ese tiempo preguntaban los apóstoles, algunos pensando todavía en que iban a ser desyugados de Roma, que el Señor los iba a libertar. Pero no era ese el propósito. Había un propósito más grande. Era alcanzar al mundo. En ese silencio, hermano, Dios estaba trabajando en su plan para poder llegar a todas las naciones, a todo el mundo, con la palabra del evangelio de buenas nuevas. Se tradujo el idioma del hebreo al griego, la palabra de Dios llamada la Septuaginta. Y ese era el idioma del imperio, el que se hablaba en todas las naciones. Entonces, como ya no se podía, entonces hay que traducir, se tradujo la Biblia, la Septuaginta, o el Antiguo Testamento de ese tiempo, al idioma griego. De esa manera se iba a poder alcanzar a las demás naciones que habían en el imperio, en todos los lugares. Esa era la Biblia que se leía en el tiempo de Pablo. Esa era la Biblia, la cual les dice que los de Berea estudiaban. Cuando oían el mensaje decían que vamos a ir a ver si es cierto. Esa traducción, mientras todo estaba pasando, el silencio, Dios estaba trabajando con aquel plan divino para redimir no solo a Israel, sino a la humanidad entera, gloria al Señor. Y pasó, hermano, Israel y no recibió al Maestro, no recibió al Mesías. Entonces él se abrió al mundo. E Israel otra vez quedó ahí. En una ocasión le dijeron los judíos, o los apóstoles, mejor dicho, Maestro, ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Y el Señor le dijo, miren, a la verdad es necesario que Elías venga primero. Porque eso estaba escrito ahí. Eso fue lo que leímos hoy. He aquí, yo los envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Entonces ellos estaban pendientes de eso. Dijeron, antes de que venga el Redentor, Elías aparece. Y el Señor dijo, es necesario. Pero dijo, pero la verdad Elías ya vino. Y no lo conocieron, dijo el Señor. Dice, allí ellos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista vino a traer un avivamiento que no se había vivido por siglos, gloria al Señor. Y este hombre convocaba masas, no al templo, no a la ciudad, al desierto. Y allí hablaba aquel hombre con palabra de autoridad y decía, arrepentidos, arrepiéntanse. Y dice que la gente venía y se bautizaba y comenzaba una vida diferente. Y allí venían los religiosos a ver y comenzaba a gritar, decía, generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Dar frutos dignos de arrepentimiento y no digáis, somos hijos de Abraham, porque de cierto os digo que de estas piedras Dios puede levantarle hijos a Abraham. Y decide también, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y de esa manera predicaba, y aquella palabra traía impacto, y las multitudes se convertían, hermanos, y venían al arrepentimiento. Así empezó el nuevo avivamiento, gloria a Dios. Cuando Pablo comenzó a predicarle a los judíos, pronto lo rechazaron.
Y él dijo, bueno, ciertamente los dejo a ustedes y me voy a los gentiles. Y los abandonó. Pero este pueblo tiene promesa y Dios lo volverá a visitar. Y esa venda y eso que no entienden algún día será quitado y lo van a entender. Pero el tiempo suyo y mío en ese momento se habrá terminado, gloria a Dios. Dios tiene tratos para cada uno en su momento. Dejó de tratar con Israel por su rebeldía, por su desobediencia. Y comenzó a tratar con el pueblo gentil, comenzó a tratar con las demás naciones, comenzó a tratar con su iglesia. Pero viene el tiempo en el que se va a acabar el trato con la iglesia. Y se volverá el trato con su pueblo, Israel. Y entonces dice Pablo, todo Israel será salvo. No hoy, no en este tiempo atrás. Es cuando Dios vuelva a tratar con la nación y el pueblo entienda y todo el mundo reconozca y se vuelva a buscar a Dios y a recibir al Mesías, gloria al Señor. El tiempo se va a acabar, hermano, en algún momento. O porque Cristo venga, o porque nosotros nos vayamos, o porque Él ya no hable en nuestros corazones. Muchos dicen que la conciencia, que lo pueden hacer algo, pero la conciencia no es garantía de que lo que haces es correcto. La Biblia me habla que hay conciencias que están cauterizadas, que hay conciencia que no siente, que hay corazones encallecidos, que hay corazones duros. Aquel que está en la iglesia un día, otro día, un año, 5 años, 20 años y no tiene intención de cambiar, llega un momento que el corazón se le endurece. Porque la palabra es como un martillo. Pero si no se rompe la piedra se hace más fuerte. Y lo que lastimó ayer, hoy ya no lastima tanto. Y después lastima menos y por último ya no lastima. Lo que era pecado hace un tiempo atrás, lo practicas hoy y ya te sientes culpable un poquito, lo practicas después y después dices, no, no es pecado, yo no siento nada. No es que no sea pecado, es que tu conciencia se ha endurecido. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la vara de medir para el pecado? Porque la palabra de Dios dice que si tu conciencia te reprende, mayor es Dios. Pero ¿quién quita tú hayas matado la conciencia? Tú hayas matado la voz de Dios, la hayas callado ya. La voz del Espíritu Santo. Y ya no escuchas la voz de Dios. Y ya no sientes que te habla. Y que sabes que hay algo que hay que cambiar, pero no lo escuchas, lo ignoras. De pronto te vas a dar cuenta que hay un silencio. Y que Dios no toca más a tu corazón. Y que Dios no habla más a tu vida. Y aunque estés aquí, o si no, de pronto te vas para afuera. Muchos yo me sorprendo que hoy están sirviendo acá y de pronto me dicen que ya no quieren venir a la iglesia. Y yo me pregunto, ¿en qué estaban basados? ¿Cuál era su relación con Dios? Porque sería muy extraño que yo esté predicando hoy aquí y mañana le diga a usted que yo ya no quiero venir a la iglesia. Y eso no significa que no me va a llegar un desánimo, que no yo voy a tener problemas. No, significa que yo ante todo me voy a sobreponer, porque la Biblia dice que Pablo dijo que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, gloria al Señor. Entonces vendrá. Al pueblo se le decía, y el Señor le dijo, porque yo no cambio, le dijo en el tiempo de Malaquías, por eso Israel, solo por eso no me los he acabado yo, solo por eso no habéis sido consumidos. Desde los tiempos de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dijo el Señor. Si yo, dijo él, no guardara mi pacto,
No hace un día que ustedes no existieran. Desde el tiempo de los jueces yo lo hubiera borrado. Pero porque yo tengo pacto, porque yo, dijo, no cambio. Y mi pacto es inquebrantable, yo sigo manteniéndolo ahí y siempre guardo un remanente y siempre hay alguien ahí que se guarda y a ese yo lo estoy cuidando. Porque Él no cambia. Por eso muchos todavía estamos acá. Porque pecamos una vez y otra vez y otra vez. Y sabemos que lo hacemos mal. Y sabemos que el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a apartarnos de ese pecado, pero no lo hacemos. Pero Él sigue hablando, gloria a Dios. Y mientras usted venga a este lugar y tenga vida, el Señor seguirá mandando palabra para el pueblo. Palabra de exhortación, llamado al arrepentimiento, llamado a cuidar la santidad de Dios. La iglesia, hermano, es el tiempo de la iglesia en este tiempo. Hoy Dios le habla a la iglesia por medio de la palabra. Usted escucha en cualquier parte, usted va a ver palabra de Dios. El pastor decía que cuando va a El Salvador, aún en los lugares públicos, ahí están los 10 mandamientos. Y aquel que hoy en este tiempo, hermano, se pierde, no es por ignorante, es por necio. No es por ignorante, es por desobediente. Por eso le digo que es importante y es mejor escuchar la voz de Dios de reprensión que no escuchar nada. Porque si Dios no nos ama, no va a dejar que andemos como le da la gana. Amén. Dice Proverbios 3:12, que dice que Jehová al que ama castiga, como el hijo, como el padre dice al hijo que quiere. Entonces, hermano, esto cuando Dios nos llama a cambiar de vida, cuando Dios nos habla a nuestro corazón, no es porque Dios nos quiere, es porque nos quiere, porque nos ama. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor dice, al que ama, disciplina y azota a aquel que toma por hijo. Usted es hijo de Dios, entonces tiene que soportar la disciplina del Señor. Porque algunos pensamos que es lo contrario. Ay, él no quiere al hijo porque lo corrige. Una vez alguien me reclamó a mí, bueno, no me reclamó, pero me dijo, ay, qué grosero es usted, como a las niñas. Le dije, es que yo no quiero que sean como los suyos, le dije yo. Porque yo le dije yo sé que ese niño, si yo no lo corrijo, hoy que tiene 3 años, va a crecer. Y yo tengo que comenzar a formarlo desde ahorita. Y a mí la Biblia no me dice que es pecado, le dije yo, corregir a los niños. A mí me dice que no rehúse castigar al niño, porque si lo castigo con vara no morirá. Eso me dice a mí. No es que le voy a dar a matarlo, pues, pero estamos hablando, hermano, de que el castigo, la corrección, Dios la pone como ejemplo. Y dice, como el padre que quiere a su hijo. Y hay otro proverbio que dice que el padre que no quiere a su hijo, no lo corrige. No le llama la atención, no lo educa. Entonces, el Señor, hermano, porque nos ama, nos habla. ¿O qué es peor? Que no nos hable. Yo me pregunto a los jóvenes, a los adolescentes, que todavía se enojan porque los padres les digan, eso no lo hagas. Querrán que los padres les digan, bueno, hay que hacer lo que te da la gana. Y de pronto le va mal y el papá se dio como que no pasó nada. Ahí se va a dar cuenta, va a decir, a mi papá ya no me importo yo. A mí ya no me quieren, porque lo que me pasó y no se conmovió. Se va a dar cuenta que el llamado de atención le está haciendo falta. De igual manera, hermano, si Dios no nos hablara a nosotros, tenderíamos a pensar como pensaba esta gente que pasaron siglos
Y decía, ¿dónde están las promesas de Jehová? ¿Dónde está aquel Dios que Moisés, que le dio la ley a Moisés? Y las promesas que si nosotros nos volvemos de corazón a Él comenzaban a ver que Dios los había prácticamente ignorado. Lo mismo, hermano, con nosotros, gloria a Dios. Así es que nunca vea, hermano, a Dios como que le quiere quitar a usted el placer de disfrutar la vida. Como dice la gente del mundo, no, allí todo le prohíben a la gente. No, allí no disfrutan la vida. No, allí todo es malo y allí es pura gente aburrida. Y no, no es eso. Dice Eclesiastés, dice Salomón, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón, dice, en los días de tu adolescencia y anda en la vista de tus ojos y en los deseos del corazón. Date gusto, pues. Ah, pero recuerda que te van a pasar la factura. Tú te puedes desenfrenar si te da la gana, gloria a Dios. Pero de todo vas a dar cuenta. Dice, pero recuerda joven, que de todas estas cosas, dice, sobre todo estas cosas, te juzgará Dios. No es quitarle el placer a la vida. No es quitarle el deleite al humano. Es simplemente saber que como cristianos, que como pueblo de Dios, somos un pueblo diferente. Gloria a Dios. Déselo fuerte. Pedro escribió y dijo, mas vosotros sois real linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso a ti te hace diferente. Eso a mí me hace diferente. Gloria a Dios. Y vendrá el tiempo, hermano, ya para terminar, en el que palabra de Dios no se va a escuchar más. Y la gente va a querer escuchar palabra de Dios. Ojalá que no sea usted el que quiere escuchar palabra de Dios en ese tiempo. Van a buscar quien les predique. No hay quien predique más. Si está esperando que en la gran tribulación se va a arrepentir, si no se arrepiente hoy, se va a arrepentir en ese tiempo, hermano. Cuando Dios haya dejado de tratar con el pueblo gentil. Y van a venir los juicios. Y solamente dice la Biblia que ay de los moradores de la tierra. Dice el primer ay pasó, pero viene el segundo y viene el tercero. Que el diablo ha bajado con gran ira. Y ya va a comenzar a hacer aquí un desastre. Tiempo de esconderse. No hay tiempo de buscar a Dios. Amós 8:11 dice, he aquí. Dice, vienen días que yo enviaré, dice, hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, dice, sino de escuchar palabra de Dios. Dice, e irán errantes de mar a mar, de norte a oriente, viendo quién predica. ¿A dónde está el pastor que predica? No, ya se fue. ¿A dónde está? No hay iglesia ya. No van a encontrar palabra de Dios. Viene ese momento en lo que el mundo hoy desprecia, que lo que la gente hoy menosprecia la palabra de Dios, va a querer escucharla, pero no hay más. Dios también se habrá quedado en silencio. Y ahí va a haber lágrimas, dice la Biblia, y será el lloro y el crujir de dientes. Y así como le dijo, cuando ustedes vengan y derramen el alma ante el altar y lloren lágrimas de dolor, dijo, no va a importar. Pues vendrá el momento, hermano, igual, que este mundo, aunque se derrame llorando, va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde, gloria a Dios. Pero estamos a tiempo.
El mensajero llegó antes del silencio, señalando el pecado, diciendo: arreglen este problema, arregle esto otro, esto está malo, Jehová está enojado. Y todo el mundo con arrogancia: ¿y de qué nos vamos a arrepentir? ¿Y en qué hemos pecado? ¿Y en qué le hemos robado a Dios? ¿Y en qué hemos hablado mal en contra de Él? ¿Y en qué le hemos deshonrado? ¿Y en qué le hemos cansado al Señor? Nadie aceptó la corrección. Pero usted y yo estamos a tiempo. Si hay que arreglar algo, usted lo sabe, yo no lo sé, Dios lo sabe, porque Él conoce todas las cosas. Es el momento. Nunca es tarde, dice un dicho, para volver a empezar. Si usted tiene años viviendo una vida que usted sabe que no le ha agradado a Dios, hoy es el momento que puede decidirse a dejar esa práctica pecaminosa. Póngase de pie esta tarde, gloria al Señor. Si usted sabe que no ha estado caminando de una manera recta delante de Dios, hoy es el momento en el que puede arreglar eso que el Señor quiere que usted arregle. Aquí el Señor no señaló con nombres los pecados. Al pueblo de Israel le señaló. Pero el Señor habla y Él sabe y Él conoce los corazones. Conoce nuestra condición, conoce nuestra forma de conducirnos. Habemos algunos, gloria a Dios, que será una cosa, otros otra. Yo quiero que sepa, hermano, que aún hay pecados que creemos que no son pecados, porque son pecados de omisión y no obedecemos. Y la palabra de Dios dice que hay de aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace porque le es pecado. Aun cuando sabemos hacer el bien y no lo hacemos, aún eso el Señor nos toma como pecado. Cuando se nos llama a la santa convocación, a un ayuno, a una reunión de oración, a una vigilia, y podemos venir y no asistimos, Dios lo mira como pecado. ¿Por qué? Porque le damos prioridad a aquello que debe de estar en otro lugar y no en primer lugar. Porque Él siempre quiere de su pueblo el primer lugar en todo. Que Él sea en nuestra vida el primero en todo. Por eso le digo, siempre algo de lo cual tenemos de qué arrepentirnos. Oramos. Padre, gracias te damos esta tarde por esta palabra, Dios mío, la gloria, la cual, Padre bendito, has hablado a nuestra vida. Sabemos, Dios mío, y reconocemos, Padre Santo, la gloria, que nos hablas porque nos amas, Dios mío, y que no habemos ninguno, Dios mío, en este lugar, el cual digamos que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Porque, Dios mío, la gloria, todos, Dios mío, los que estamos acá somos imperfectos, Dios mío, los cuales luchamos cada día, Dios mío, contra el pecado, contra nuestra carne, Dios mío, y contra el enemigo, Padre de la gloria. Por eso te pedimos, Dios mío, que nos des fuerza, Dios mío,
para podernos resistir, Dios mío, al pecado, Dios mío, que nos dé valor, que nos dé valentía, Padre, para rechazar, Dios mío, la gloria, aquello, Dios mío, que a ti no te agrada, para salir, Dios mío, de aquel hábito, Dios mío, pecaminoso, el cual, Dios mío, no nos deja crecer, no nos deja avanzar en la vida espiritual, Padre de la gloria. Gracias, Padre, por esta palabra preciosa, la cual, Dios mío, tú traes a tu pueblo, Padre de la gloria. Límpianos de todo pecado, Dios mío. Aparta, Dios mío, de nosotras toda inmundicia, Dios mío. Quema con tu Espíritu Santo toda aquella escoria, Padre, que no te agrada, Dios del cielo. Y que podamos, Dios mío, cada día, Dios mío, santificarnos, purificarnos y limpiarnos más y más, Padre de la gloria. Porque tu palabra dice que tú vienes por una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga, Padre del cielo. Ayúdanos, Padre de la gloria, a estar preparados para que cuando ese día venga, Dios mío, seamos, Dios mío, la gloria, dignos, Dios mío, de irnos, Dios mío, y escapar, Dios mío, de los juicios que vendrán a este mundo. Gracias te damos por esta palabra, Padre bendito, y que, Dios mío, esta palabra, Dios mío, sea, Dios mío, la gloria en los corazones de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios.